¿Y si aquello que llamas distancia fuese? En realidad, el modo en que el Espíritu Santo te invita a bajar el volumen del mundo. ¿Y si su aparente silencio fuese la escuela donde tu fe cristiana aprende a esperar en Dios, sin prisa? C.S. Lewis resumía así el viaje interior. La fe sostiene lo que la razón reconoció, incluso cuando el corazón cambia de clima. Por eso, la oración no es una descarga de emociones, sino un hogar donde se aprende a escuchar. Esta noche te propongo un trayecto sobrio y cercano. Volver a la comunión como amistad y obediencia. Dejar de perseguir señales y buscar fruto. Y convertir la gratitud en disciplina que limpia el alma. La gracia, el amor y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Tundacor 13:13. Un mapa para caminar con paz. En los próximos minutos, practicaremos pequeñas llaves, silencio atento, palabra medida, diario espiritual, para que la presencia de Dios no sea visita, sino residencia. Quédate conmigo, si anhelas un cristianismo que cure por dentro y te devuelva la esperanza. Suscríbete y, en los comentarios, escribe: Dios está conmigo. A veces basta ese paso para que el alma recuerde la dirección de casa. Hay una diferencia profunda entre sentir algo y conocer a alguien. Muchos de nosotros hemos confundido durante años la cercanía del Espíritu Santo con el cosquilleo de un momento intenso, con una lágrima que cae en medio de una alabanza, con esa emoción dulce que se escapa cuando una canción dice justo lo que mi herida quisiera escuchar. Pero la fe cristiana no vive de chispas. Vive de brasas que se alimentan cada día. Y las brasas, a primera vista, no deslumbran, calientan por dentro, sostienen la casa en invierno, hacen habitable la noche. La Escritura no nos ofrece una nebulosa sentimental. Nos ofrece un alguien. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Tundacor 13:13. Comunión no es un fogonazo, es una amistad. Y toda amistad real exige tiempo y verdad. En Juan 14, Jesús promete al Consolador, no como invitado ocasional, sino como presencia que estará con vosotros para siempre. En Romanos 8, Pablo describe a los hijos que son guiados por el Espíritu de Dios. Guiar no es empujar, es caminar al lado, corregir con paciencia, susurrar el próximo paso cuando mis pies están temblando. Si tratas al Espíritu como una sensación, lo buscarás solo cuando necesites un empujón emocional. Si lo tratas como persona, aprenderás a acompañarle cuando te corrige, cuando te habla a través de una página de la Biblia que no te gustaba, cuando te pone delante la conversación incómoda que llevas semanas evitando, cuando te recuerda que obedecer vale más que improvisar. C.S. Lewis dejó una frase que nos sirve de faro. La fe sostiene lo que la razón aceptó, incluso cuando los ánimos cambian. Hoy la emoción aplaude, mañana no, pero Dios sigue siendo el mismo, y su Espíritu sigue deseando amistad. Esa amistad se cultiva con gestos pequeños y fieles. Te invito a reservar 10 minutos al día para la hora del amigo. Apaga el móvil. Abre el Evangelio de Juan o Romanos 8 y pregunta en voz baja: Espíritu Santo, ¿qué quieres enseñarme hoy? No esperes luces de neón. Espera una palabra sencilla que vuelva a ti a lo largo del día. Como una semilla debajo de la tierra, acompaña ese momento con un cuaderno espiritual. No se trata de grandes discursos, sino de 3 líneas: lo que entendí, lo que debo obedecer, lo que debo soltar. Por la noche, antes de dormir, realiza un examen de conciencia breve. ¿Dónde cooperé contigo hoy? ¿Dónde te ignoré? La amistad crece cuando uno escucha cómo habla el otro. Y el Espíritu habla mucho más a menudo de lo que creemos. Solo que su voz mansa se mezcla con nuestros ruidos. Déjame contarte una historia breve y concreta. Marta, llamémosla así, me escribió un correo en otoño. Llevo meses sin sentir nada en la oración. Decía: pongo música, busco predicaciones, voy de una reunión a otra, pero salgo igual. Creo que Dios se ha ido.
Nos vimos una tarde en una cafetería. No le propuse nuevas canciones. Le propuse obediencias pequeñas. Durante una semana, le dije, no cambiarás de plan de lectura. No buscarás nuevas predicaciones. No añadirás nada. Solo harás esto. Leerás Juan 14 lentamente. 10 minutos. Y escribirás una obediencia simple. Y la harás, aunque no sientas nada. A la semana me escribió. No lloré, no temblé, no vi luces. Pero, por primera vez en meses, no discutí con mi marido cuando llegué cansada. Había escrito responder con mansedumbre, y me acordé justo a tiempo. No sentí, pero obedecí. Y esa noche, al acostarme, sentí paz. Lo que Marta descubrió fue el método de Dios, convertir la comunión en cotidianidad. El Espíritu Santo te recuerda las cosas de Jesús. Te enseña a perdonar esa conversación que te quemaba la lengua. Te lleva a pedir perdón antes de que el orgullo forme costra. Te despierta antes que el despertador para que tu oración no sea una carrera, sino una cita. Cuando esto sucede, la cercanía de Dios deja de depender del clima interno. Ya no soy rehén de mis vaivenes. Camino con Él aunque haya nubes. Algunos dirán, ¿y no hay lugar para las emociones? Claro que sí. El problema es el orden. Las emociones son compañeras de viaje, no conductoras. La amistad con el Espíritu crea un clima propicio donde la esperanza crece como una planta bien regada, y de pronto descubres que el mismo himno que ayer te parecía seco, hoy te encuentra obediente y vuelve a encenderte por dentro. No porque la música haya cambiado, sino porque tú has cambiado el lugar desde el que escuchas. Quisiera dejarte 3 gestos que, con el tiempo, transforman una casa por dentro. Primero, la hora del amigo. 10 minutos diarios de silencio y palabra. Segundo, el cuaderno. 3 líneas que se convierten en pasos. Tercero, el examen nocturno. Agradecer. Pedir luz. Reconocer dónde resistí. Semanas así hacen habitable el santuario interior. Y cuando el alma se vuelve habitable, la presencia no tiene que gritar para hacerse notar. Espíritu Santo, más que señales pasajeras, enséñame la fidelidad sencilla. Hazme amigo tuyo en lo cotidiano, que mi fe te escuche, que mi obediencia te siga, que mi casa sea tu morada. Amén. Cuando confundimos la obra del Espíritu Santo con un catálogo de fenómenos, terminamos midiendo la vida espiritual por lo extraordinario y no por lo permanente. Pero la Escritura es clarísima. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos. Hechos 1:8. Quizás, el verbo central no es sentiréis, ni volaréis, ni daréis vueltas, sino seréis. Identidad. Carácter. Testimonio. El poder viene con dirección. La dirección es Jesús. Pensémoslo con calma. Si un árbol hace ruido al mecerse pero no da fruto, ¿de qué sirve la bulla? Gálatas 5:22-23 nos da la pauta. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Los frutos no suelen llenar titulares, llenan vacíos. No deslumbran a primera vista, sostienen a largo plazo. Un corazón con dominio propio mantiene la paz en el tráfico y en la mesa. Una lengua que aprendió la mansedumbre convierte discusiones en diálogos. Una paciencia entrenada da a los hijos una memoria de abrazo y no de grito. Eso es el rastro del Espíritu. San Pablo. En 1 Corintios 13 hace una cirugía fina. Puedes hablar lenguas de ángeles. Mover montañas con tu fe. Repartirlo todo. Y no tener amor. Entonces, lo que parecía oro. Al fuego se vuelve humo. La madurez no se demuestra por lo llamativo, sino por lo constante. Y la constancia tiene un nombre humilde: obediencia. Lo espectacular, si viene, que venga después y al servicio del amor. Lo demás es distracción. Aquí conviene invitar a C.S. Lewis a la mesa.
Parafraseando uno de sus acentos, el cristiano no se mira a sí mismo para ver si brilla. Mira a la luz que le permite verlo todo. Cuando el foco está en mi experiencia, mi escalofrío, mi video, la luz deja de ser referencia y la sombra crece. Pero si el foco está en Cristo, seréis mis testigos. Incluso el gesto más discreto se vuelve luminoso. Un vaso de agua entregado sin cámara vale más que 100 gritos sin caridad. Te propongo una regla sencilla para las próximas semanas. Una conversación de fe cada 7 días. No es un sermón, no es invadir, no es ganar discusiones, es dar testimonio. Puede ser preguntar a un amigo cómo está de verdad y ofrecer orar por él. Puede ser enviar un versículo breve, no el más largo, ni el más difícil, adaptado a su situación. Puede ser confesar con humildad algo que Dios te está corrigiendo, para que vea que la fe no te hace perfecto, te hace honesto. El testimonio no consiste en impresionar al otro, sino en presentarle a otro. Junto a esa conversación semanal, añade 1 hora de discipulado a la quincena. No necesitas un salón ni un rótulo. 2 personas, una Biblia, un cuaderno y la pregunta adecuada. ¿Qué te está diciendo el Señor y cómo vas a obedecerlo esta semana? El discipulado verdadero es concreto. Se mide en pasos, no en aplausos. Si no puedes cada 15 días, empieza por 30 minutos al mes. Lo esencial es el hábito. En la vida de las comunidades, esta mentalidad cambia la atmósfera. Las reuniones dejan de ser busquemos algo fuerte para convertirse en busquemos al Señor. Se planifican tiempos para la palabra, espacios para la escucha, y se crea zona de obediencias, donde cada uno comparte un paso pequeño que Dios le ha pedido. Reconciliarse con un familiar, renunciar a una práctica deshonesta, establecer orden en las finanzas, pedir ayuda profesional si la mente está al límite. Ese clima sobrio, honesto, centrado en Cristo, se vuelve sorprendentemente atractivo. La gente que sufre no busca fuegos artificiales, busca una casa. Tal vez digas, ¿y los milagros? Sí, a los milagros. La iglesia siempre los ha celebrado, pero el orden importa. El evangelio primero, el amor primero, la obediencia primero. Si un milagro ocurre, que nos encuentre con las manos en la viña. Si no ocurre, que nos encuentre fieles. La misión del Espíritu no es entretenernos, es enviarnos, cuando el envío es claro. Las emociones encuentran su lugar justo, acompañan. Y el gozo deja de depender de señales externas para descansar en la certeza de que Dios está obrando, visible o no. Una mujer de la comunidad, Lola, llevaba años orando por su hermano. Nunca hubo un gran momento, un día. Después de meses de conversaciones simples y una visita al hospital donde solo tomó su mano y oró en voz baja, él le dijo, no sé qué me has dado, pero por primera vez en años he dormido en paz. No hubo luces, pero hubo luz. 2 semanas después pidió leer los salmos. Meses después, una mañana, pidió perdón a su hijo. Cuando la presencia de Dios entra, a veces no hace ruido, hace raíz, y las raíces cambian la historia. Si la tentación es buscar lo aparente, la medicina es cultivar lo real. Haz una lista corta. 1. Una persona por la que darás testimonio esta semana. 2. Una obediencia concreta que harás aunque no apetezca. 3. Un fruto del Espíritu que pedirás cada mañana. Luego, vuelve al final del día a tu cuaderno y escribe. ¿Qué hizo Dios que yo no vi a primera hora? Te sorprenderá notar que la gracia estaba trabajando mientras tú cumplías con lo sencillo. Espíritu Santo, líbranos de la obsesión por lo llamativo. Danos hambre de fruto que permanece y valor para ser testigos donde nadie aplaude. Que toda experiencia se ponga al servicio del amor y que nuestra vida cuente de Jesús más que nuestras palabras. Amén. Hay una frase discreta en Deuteronomio 6:23 que es como un hilo de oro para entender la fe cuando duele. Nos sacó de Egipto para llevarnos a la tierra prometida. No es un rescate sin rumbo,
es un rescate con dirección. Entre el nos sacó y el para llevarnos está el espacio que casi nadie quiere. El desierto espiritual. Ahí no abundan los aplausos ni las luces. Abunda el trabajo silencioso de Dios en lo hondo del carácter. Ahí se aprende que el silencio no significa ausencia, sino artesanía. El alfarero está manos a la obra, aunque el barro no lo vea. Cuando intentamos saltarnos el proceso, nos quedamos a medio camino. Queremos salir de Egipto hoy y desayunar uvas de la tierra mañana, pero la Escritura nos educa con paciencia. El Espíritu Santo guía un pueblo, no un espectáculo. Forma un corazón, no solo una agenda. En el Éxodo el pueblo es liberado. En el desierto aprende a vivir como libre. En Josué entra en la promesa con un temple que no tenía al salir, sin ese tramo intermedio. La bendición se convierte en ídolo y el don nos pierde. Por eso 1 Pedro 5:6 nos pide bajar la cabeza en el tiempo oportuno. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Hay tiempos de Dios, y su reloj no se deja empujar por nuestra prisa. Permíteme una historia real, breve y concreta. Álvaro trabajaba en logística. Un heré le dejó en la calle a los 48. No era un ingenuo de 20. Era un padre con hipoteca. Rezaba y, según su palabra, no pasaba nada. Empezó con esa mezcla de cansancio y rabia que te hace hablar demasiado fuerte y dormir demasiado poco. Un domingo, después de misa, me pidió 5 minutos. He perdido la sensibilidad con Dios. Me dijo, le hablo, pero no me contesta. Le pedí algo que sonó extraño. Durante un mes, cambia la pregunta, deja el ¿por qué? Y adopta el ¿para qué? Y haz 3 cosas pequeñas. Cada mañana. Una oración de entrega con una frase de Éxodo. Cada tarde. Un acto concreto de obediencia que no apetezca. Cada noche. 2 líneas en un cuaderno. Hoy aprendí, hoy solté. Protestó un poco y al final accedió. La primera semana no vio nada. La segunda. Una vecina mayor le pidió ayuda para subir la compra. Él solía evitarla porque hablaba mucho. Ese día, sin ganas, obedeció su frase de la mañana. Servir sin esperar nada. Subió las bolsas y escuchó 20 minutos. Al terminar, ella le dijo, mi sobrino busca bien a alguien para cubrir vacaciones en un almacén. Si quieres, le paso tu currículum. No era la tierra prometida, era una puerta pequeña. La tomó 2 meses más tarde. Sin fuegos artificiales, estaba en plantilla. Cuando nos volvimos a ver, Álvaro no presumía de milagros, presumía de algo más sólido. He cambiado por dentro. Antes necesitaba señales, ahora veo sentido. El salario era semejante, el alma no. Pasó el desierto, no como castigo, sino como construcción. El desierto corta ruidos y te enseña a comer maná, pan para hoy, no para coleccionar. Ahí la gratitud aprende a caminar sin muletas. Ahí la esperanza se vuelve disciplina y de repente, la presencia de Dios deja de ser un destello que se persigue para ser una residencia que te sigue. C.S. Lewis utilizaba una imagen preciosa. Dios no se conforma con arreglar una gotera, si le dejas. Convierte tu casa en un palacio habitable. Eso duele, porque implica derribar tabiques. El desierto es ese andamio que sostiene la obra. Primero, aceptando que la pregunta ¿para qué? Es oración, no resignación. Te abre a ver lecciones que la queja te niega. Cuando en la mañana afirmas, Señor, ¿para qué este silencio? Tu oído se coloca en modo aprendiz. Segundo, leyendo Éxodo y Josué con lápiz. Subraya verbos de camino, salir, pasar, esperar, entrar. Y anótalos en tu cuaderno como pasos personales. Hoy salgo de... Hoy espero en... Hoy entro en... Tercero, practica una obediencia minúscula cada día. Esa que da vergüenza de lo pequeña que es. Llamar a quien debes. Ordenar un cajón. Decir
Lo siento. Apagar el móvil a la primera alarma. No cambian el mundo en un minuto, pero te cambian a ti, que es por donde empieza todo. Notarás algo sutil cuando el corazón acepta la formación. El silencio de Dios se llena de matices. No oyes trompetas, pero percibes direcciones. Una frase que vuelve, un recuerdo que pica, una paz que no sabías que existía en ese clima. Hasta el dolor se vuelve maestro. No lo romantizamos, hiere de verdad, pero no lo desperdiciamos. La fe cristiana madura justo allí, no cuando lo entiendo todo, sino cuando confío mientras no lo entiendo. Y, como dice Pedro, en el debido tiempo, algo se levanta por fuera que ya estaba levantándose por dentro. Si estás en ese punto, te propongo un ritmo de 4 semanas. En la primera, pon nombre a tu Egipto. ¿De qué te ha sacado Dios recientemente? Una mentira, una dependencia, un miedo. En la segunda, abraza tu desierto sin dramatismo. Toma 20 minutos de silencio cada día y repite despacio. 1 Pedro 5 o 6, dejando que el alma lo mastique. En la tercera, escribe 3 para qué realistas y camina una obediencia por día ligada a ellos. En la cuarta, siéntate con alguien de confianza y testifica con humildad lo que Dios ha hecho en ti. Aunque no haya grandes noticias, verás que ese relato en voz baja consolida en ti lo que Dios ya está construyendo. Y si resurge la impaciencia, resurge. Recuerda el orden de Deuteronomio. Nos sacó para llevarnos entre un verbo y otro. Dios hace de ti alguien capaz de habitar la promesa. Sin ese tramo, la tierra prometida se convertiría en una nueva esclavitud, la del ego que todo lo ocupa. Con ese tramo, lo que recibes no te posee, lo pones al servicio del reino. Señor, gracias por los desiertos en los que me enseñas a depender. Espíritu Santo. Cuando calles por fuera, habla por dentro. Cuando no entienda, sosténme en tu paz. Enséñame a cambiar el porqué por el para qué, a obedecer lo pequeño y a esperar tu tiempo sin rendirme. Amén. Hay pequeñas llaves que abren puertas grandes. Una de ellas es cómo hablamos cuando nadie nos escucha, o cuando, precisamente, todos nos escuchan. La fe cristiana no solo se nutre de lo que creemos en silencio, sino también de lo que declaramos con la boca en medio del tráfico, de la fatiga y de las noticias que no esperábamos. La Escritura es directa. Hacedlo todo sin murmuraciones ni disputas. Filipenses 2:14. No es una invitación a negar el dolor. Es una estrategia para no darle el volante al desaliento. Si la queja conduce, la paz se queda atrás. La lengua es un timón diminuto. Santiago 3:2. Señala que quien no tropieza en lo que dice es una persona madura. Y Proverbios 18:21 nos recuerda que en la lengua hay poder de vida y de muerte. Dicho en sencillo, las palabras que repetimos acaban diseñando el clima de la casa interior. Si alimento la queja, el alma se llena de humo. Si cultivo la gratitud, se abre una ventana y entra aire nuevo. El Espíritu Santo no se ofende por nuestras lágrimas. Se duele cuando la lengua confirma una narrativa sin esperanza. Él quiere consuelo y corrección. Por eso nos enseña a hablar como quien planta, no como quien arrasa. No te pido una perfección imposible. Te propongo un experimento breve y profundo. Un ayuno de queja de 7 días. No se trata de reprimirte hasta enfermar. Se trata de redirigir. Cuando notes que sube la murmuración, haz una pausa, respira y cambia el texto. Señor, no lo entiendo, pero confío en tu bondad. Ese gesto, repetido, forja dominio propio. Añade por la mañana, nada más abrir los ojos, 3 gracias en voz alta. Gracias por este día. Gracias aunque no estás practicando una positividad superficial. Estás anclando tu esperar en Dios a lo que Él es, no a lo que hoy sientes. Déjame dibujar una escena doméstica. Julio, padre de 2 hijos, sale tarde de casa.
El niño derrama el zumo, la radio anuncia malas noticias, el atasco es monumental. La frase en su lengua, de costumbre, sería siempre igual, no puedo más. Ese día decide otra cosa, cierra la ventanilla, apaga la radio un minuto y ora. Espíritu Santo, guarda mi boca. Llega al trabajo y, en la reunión, alguien le provoca, nota el incendio subiendo. Detiene la réplica, dice, dame 10 minutos y te respondo por correo, por la tarde. Escribe con calma. No hubo aplausos, pero al llegar a casa, su esposa nota algo. Hoy estás distinto. A veces el mayor de los milagros es una lengua que no incendia. Quizá preguntes, ¿y si me equivoco y estallo? Entonces vuelve. El cuaderno espiritual ayuda. Anota el momento en que caíste. Pide luz para la próxima vez y ensaya una frase corta que puedas usar como antídoto. Señor, confío. Hoy elijo paz. Bendigo y no responderé desde la ira. Repite esa frase cuando la temperatura suba. Es una cuerda para el alma, poco a poco. Verás que la queja pierde musculatura y la gratitud gana reflejos. En algunas tradiciones de la iglesia, orar en lenguas es una gracia que edifica interiormente. Ahino Cor 14. Si es parte de tu camino, úsala con sobriedad, no como espectáculo, sino como disciplina que somete la lengua al espíritu. Quien no practica esta gracia puede adoptar un ejercicio equivalente. Salmos en voz baja durante 5 minutos, dejando que la palabra ordene el corazón. En ambos casos, el objetivo es el mismo, que la lengua aprenda a bendecir antes que a reaccionar. Conviene aclarar algo esencial. Gratitud no es negar la realidad, es nombrarla desde la fe. Puedes decir, esto duele, y a la vez, Dios no me suelta. Puedes reconocer que el informe médico te asusta y, a la vez, declarar, no caminaré solo. La diferencia está en quién tiene la última palabra, si la tiene el miedo. La queja manda si la tiene la promesa. La gratitud abre camino, y en ese ambiente, la presencia de Dios se percibe más cerca, no porque cambie el problema, sino porque cambia el centro. Ya no eres tú intentando controlar, es el Espíritu Santo enseñándote a confiar. Te propongo un ritmo simple para estos 7 días. Por la mañana, 3 gracias a mediodía. Una pausa de 90 segundos para revisar si tu lengua va por libre o escoltada por la paz. Por la noche, escribe en tu cuaderno 2 frases. Hoy me quejé de y entrego. Hoy agradecí y recibí. Añade, si quieres, un pequeño gesto visible. Un frasco de cristal en la cocina con papelitos. Cada gratitud escrita. Un papelito dentro. Al final de la semana, tendrás un archivo de esperanza. Todo, una lengua entrenada en la gratitud hace creíble el Evangelio. La gente escucha mejor a quien bendice que a quien siempre se lamenta. La casa que aprende al agradecer se vuelve un santuario donde otros descansan. Y tú mismo descubrirás algo sorprendente. Cuanto menos alimentes la queja, menos necesitarás sensaciones para sentirte cerca de Dios. Porque la cercanía no será un subidón, será una estabilidad. Espíritu Santo, pon guarda a mi boca. Cambia el reflejo de la queja por el hábito de la gratitud. Que mi lengua sea instrumento de vida. Que mis palabras den esperanza y mi casa sea un lugar para esperar en Dios en paz. Amén. Hay días en los que pedirle a Dios señales es como mirar el cielo buscando un rayo, pero el Espíritu Santo suele empezar por algo más humilde, una voz. La Escritura nos reeduca la expectativa. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10:17. No dice por el ver, dice oír. Cuando la fe cristiana aprende a escuchar, la ansiedad por ver disminuye y brota una esperanza más serena, capaz de esperar en Dios sin prisa. Mira a Bartimeo. Marcos 10:46-32. Era ciego. Por definición no podía ver el milagro acercarse.
Pero oyó que Jesús pasaba, entre el ruido de la calle y el juicio de la gente. Distinguió un nombre y gritó lo que su alma sabía. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Le mandaron callar, y él elevó la voz. Es la dinámica del discípulo. El mundo baja el volumen de lo que importa y sube el de lo que distrae. Tú haces lo contrario. Bartimeo nos enseña que cuando el oído se afina, el paso llega. Primero oímos, luego andamos, y al final vemos. Algo parecido ocurre con Elías, Prios de los Reyes 9:12. Tras el viento, el terremoto y el fuego, vino el susurro apacible. No fue espectáculo. Fue matiz. Dios tiene el tono de quien no compite con el ruido. Espera a que el amado se acerque. Por eso, muchas veces, la sensación de lejanía no es ausencia. Es una invitación a bajar el volumen del entorno para subir el del corazón. C.S. Lewis lo expresó de forma célebre. Dios susurra en los placeres y usa el dolor como un megáfono para despertarnos. El punto no es el dolor, sino el llamado. Si aprendemos a escuchar a bajo volumen, no hará falta que la vida grite. Con ventanas de silencio pequeñas y fieles. Te propongo la regla 13S. Silencio. Escritura, semilla. Silencio sin desmista. Cierra el móvil. Endereza la espalda. Respira 3 veces hondo. No intentes sentir, disponte, di en voz baja. Espíritu Santo, háblame. Si vienen distracciones, no las pelees, déjalas pasar como nubes. El silencio no es ausencia de ruido, es aprender a no obedecerle. Escritura, síncami. Abre un texto breve, un salmo, un párrafo de los evangelios. Lee lento. Cuando una frase te toque, detente, vuelve a leerla en susurro. Pregunta: ¿qué me pides hoy? Recuerda, oír para obedecer. Si el texto no te dice nada hoy, no fuerces, mañana vuelves. La palabra es pan cotidiano, no fuegos artificiales. Semilla, un frase. Escribe una sola frase en tu cuaderno, no un sermón. Algo así. Responderé con mansedumbre. Llamaré a mi madre. No huiré del silencio. Lleva esa frase contigo como un guijarro en el bolsillo. Recuérdala al cruzar una puerta, al abrir un correo, al poner la mesa. La semilla hace su trabajo en lo oculto. Con los días, notarás un cambio sutil. Tu espíritu se vuelve poroso. Empiezas a distinguir entre el ruido y el susurro. Un comentario que antes te encendía, ahora lo escuchas y eliges no reaccionar. Una preocupación que te dominaba, ahora se te presenta y, en vez de avalancha, es una ola que sabes dejar pasar. Lo importante no es que todo salga bien, sino que Él te hable y tú respondas. Para muchos, el obstáculo no es la falta de deseo, sino la prisa. Nos sentamos a orar cuando todo está hecho, y todo nunca está hecho. Cambia la estrategia, reserva una cita breve, pero sagrada. Siempre a la misma hora. Por ejemplo, antes del café de la mañana, si la pierdes. No te culpes todo el día. Reagenda un microespacio de 3 minutos. Lee un versículo. Guarda un minuto de silencio. Repite tu semilla en la vida real. La constancia imperfecta transforma más que el plan perfecto que nunca haces. Un consejo pastoral, no colecciones voces. En épocas de confusión, reducimos voces humanas y aumentamos palabra. Menos opiniones, casi valio. No porque despreciemos a nadie, sino porque el oído se satura. Si estás en fase de desierto, limítate a 1 o 2 fuentes sólidas de cristianismo sobrio. Y vuelve a Jesús como referencia. Él es el pastor, los demás. Señales, si te ayuda. Practica el reloj del susurro. 3 alarmas discretas en el día. Mañana, mediodía, tarde. Cuando suenen, cierra los ojos 10 segundos y di: habla, Señor. Tu siervo escucha. No es magia, es disponibilidad, a fuerza de atender. El alma aprende a reconocer. Y cuando reconoces tu voz,
te descubres menos dependiente de ver, más libre para obedecer. Espíritu Santo, afina mi oído más que mis ojos, en el tráfico y en la cocina, en la oficina y en la noche. Recuérdame tu susurro, que tu palabra sea mi pan, que mi oración sea escucha, y que mi esperanza no dependa de señales, sino de tu voz. Amén. Hay momentos en los que ya hiciste todo lo que estaba en tu mano. Hablaste con el médico. Enviaste los currículos. Pediste perdón. Pusiste el despertador antes. Aún así, la puerta no se abre. ¿Qué hace la fe cristiana cuando no hay más que hacer? Hace algo muy grande y muy humilde. Confía. No se abandona a la dejadez. Se apoya con todo su peso en Dios. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Proverbios 3, 5, 6. Confiar no es cruzarse de brazos, es poner los brazos en el sitio correcto. Piensa en la turbulencia del avión. El pasajero no controla los mandos, pero elige confiar en el piloto. Abrocharse el cinturón. Respirar y no golpear a quien tiene al lado. Eso es confianza pasiva, la que se ejercita cuando no decides el viento, pero sí decides cómo atraviesas el aire. A su lado camina la confianza activa, la que se expresa en gestos pequeños, concretos, cotidianos. Mientras esperas, las dos son hermanas, una descansa y la otra obedece. Juntas sostienen la esperanza. San Pablo nos da una ruta muy clara. No os angustiéis por nada, antes bien, en todo, con oración y súplica, con acción de gracias. Presentad vuestras peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7. La secuencia es preciosa. Presenta, agradece, recibe paz. No es presenta y obtén la respuesta exacta hoy mismo, sino presenta y serás guardado. La paz es el primer milagro. La respuesta concreta llegará en su tiempo. Espera en el Señor, sé fuerte, que se fortalezca tu corazón. Espera en el Señor. Salmo 27, 14. Con un ritmo sencillo que mezcle corazón, cabeza y manos. Oración de entrega diaria. 2-3 minutos. Cada mañana. Antes del café. Reza despacio. Señor, hoy no me apoyaré en mi propia prudencia. Te reconozco en mis caminos. Hágase tu voluntad en mi familia, mi trabajo y mi pensamiento. Nómbralo. En esta entrevista, en esta conversación difícil, en esta preocupación por el informe. Al final añade, confío en tu bondad. Incluso si el estómago tiembla, esta oración no cambia mágicamente la realidad, pero te cambia a ti frente a la realidad. Examen de conciencia adaptado para la tarde, 5 minutos. A mitad de jornada, busca una esquina tranquila. Repasa 3 preguntas. Luz, ¿dónde noté hoy un hilo de Dios? Una palabra que me serenó. Una ayuda inesperada. Sombra, ¿dónde me apoyé solo en mi ansiedad? Paso, ¿qué pequeña obediencia puedo dar en las próximas horas? Una llamada, un correo honesto. Cerrar la puerta a una distracción. Escribe una línea en tu cuaderno. La confianza se entrena revisando y corrigiendo el rumbo en caliente. 3 pequeñas obediencias al día. No subestimes lo pequeño. Ordenar la mesa donde rezas. Devolver un dinero pendiente. Apagar el móvil a la primera alarma nocturna. Caminar 10 minutos para limpiar la mente antes de contestar un mensaje difícil. Bendecir en voz baja a quien te irrita. C.S. Lewis lo explicaría así. La santidad no crece a base de grandes momentos, sino de 1000 pequeñas decisiones orientadas al bien. Lo pequeño quita poder al miedo y deja sitio al Espíritu Santo. Un símbolo de descanso. El alma necesita gestos. Te propongo una silla fija en casa. Tu silla de confianza.
donde no se trabaja, no se discute, no se consulta el móvil, solo se espera y se reza. Si la ansiedad sube, si la mente corre, te sientas ahí 2 minutos, respiras y repites: la paz de Dios guardará mi corazón. No es superstición, es entrenamiento del cuerpo a favor del alma. La confianza así vivida no evita la lágrima, la purifica, no anestesia el dolor, lo acompaña. Y algo muy concreto ocurre. Disminuye la necesidad de controlarlo todo. La preocupación deja de ser un deber y la esperanza deja de ser un lujo. El corazón aprende a sostener la mirada en Jesús mientras las olas suben y bajan. Como decía un viejo maestro, la fe no me quita preguntas, me quita soledad. Tal vez alguien diga: ¿y si confío y nada cambia? A menudo, lo primero que cambia es el interior. La paz llega antes que la puerta abierta. Y esa paz ya es un milagro. Muchas puertas se abren. Además, cuando dejamos de golpearlas mal y empezamos a llamarlas bien, con humildad, con verdad, con tiempos de silencio que nos vuelven más lúcidos. Esperar en Dios no es perder tiempo, es recibir tiempo. Tiempo para ver lo que no veías, para elegir mejor, para no romper lo que aún se estaba formando. Si hoy te toca atravesar nubes, recuerda el orden: abrocharse, prudencia, respirar, oración. Confiar, Dios conduce. Obedecer, pasos pequeños. Agradecer, paz. Y vuelve a empezar cuantas veces haga falta. La perfección no es no caerse, es volver. Espíritu Santo, enséñame a descansar sin rendirme. Que mi confianza se note en mis gestos. Que mi paz guarde mi lengua. Que mis pequeñas obediencias abran camino. Dios de toda esperanza, endereza hoy mis sendas mientras te reconozco en todos mis caminos. Amén. Espíritu Santo, volvemos a ti sin disfraces. Toma nuestra casa, nuestro trabajo, nuestras noches largas. Cura la lengua que a veces hiere. Limpia el corazón que a veces desconfía. Enséñanos a orar con sencillez, a escuchar sin prisa, a obedecer lo pequeño. Cambia la queja por gratitud, el ruido por tu susurro, la ansiedad por paz. Haz de nuestro interior un santuario donde habites con gusto. Amén. Al comienzo nos preguntábamos: ¿y si el silencio de Dios no fuera ausencia, sino escuela? Hoy lo sabemos. Si eliges escuchar y obedecer, no caminarás solo. El aparente silencio dejará de ser vacío y se volverá compañía. Dios ya estaba. Te faltaba bajar el volumen. Quien aprende a esperar en Dios descubre que la esperanza no es un espejismo. Es una luz mansa que guía paso a paso. Y como recordó C.S. Lewis, la fe sostiene lo que la razón aceptó aunque cambie el clima del alma. Mantente en esa fidelidad tranquila. Ahí la presencia se vuelve residencia. Si hoy das este paso, escríbelo en los comentarios. Dios está conmigo. Dilo en voz alta. Pon la mano en el pecho y repite: Dios está conmigo. No camino solo. Cuéntanos también, ¿por quién vas a orar esta semana? ¿Y qué pequeña obediencia vas a practicar? Si deseas seguir creciendo en un cristianismo sobrio, con raíces y fruto. Suscríbete. Activa las notificaciones y comparte este audio con alguien que necesita esperanza. En el canal encontrarás más contenidos para esperar en Dios con paz y propósito. Aquí seguimos contigo, paso a paso, hasta que el corazón recuerde del todo la dirección de casa.